Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Muy bien, regresamos a nuestro segundo segmento y quedamos entonces en las fases, y es mencionado unas fechas muy importantes, 2013 como un hito interesante, en torno a los ataques a una población determinada, que son estas tres ciudades, ¿no? Sí. Pero hay más. Tú estabas hablando de la emergencia humanitaria compleja, cómo empezó todo. Sí, bueno, y viendo quizás ahora lo que está pasando en la región, Fernando, que lo mencionabas, y es como también un contexto que nos permite a nosotros también vernos como parte del conjunto. Cuando entramos ya, decía, 15 y 16 con todas estos informes, y aparecen cantidad de recomendaciones al Estado venezolano de respuestas para la población. Bueno, fue cuando dijimos, sí, entramos en otro terreno. Y fíjate que buscando información, hay una frase que para mí también ha definido mucho lo de la emergencia humanitaria compleja, porque hay un grupo de la Universidad de Navarra, si no estoy equivocado, un grupo que trabaja también en temas de desarrollo, que tienen lo que ellos llaman el Diccionario de Acción Humanitaria. Sí. Cuando definen la emergencia humanitaria compleja, dicen que el término no es más que un eufemismo para definir situaciones en las que se producen violaciones masivas y deliberadas de derechos humanos. Y eso también tiene para nosotros un carácter de muchísima importancia, porque lo deliberado aquí juega un papel, yo creo que fundamental, Fernando. Los daños a la población, la pérdida de capacidades, en muchos casos de sobrevivir, y por tanto se ha generado esta crisis de refugiados, están a la vista. Es decir, no hay manera de no percatarse de lo que está pasando. Incluso para quienes vivimos en esta burbuja que es Caracas, también está a la vista nuestra, ¿no? Y sabemos además por nuestras familias, por nuestras amistades, lo que está pasando en otras ciudades. Entonces, si no se toman los correctivos inmediatos, adecuados, y no solamente eso, sino para quien protesta, la respuesta es tan dura como fue en su momento el tema de las OLP y ahora el uso de las FAES, tú dices, no, entonces aquí no hay ningún tipo de, vamos a decir, ya no es voluntad de cumplimiento de la obligación de proteger a una población, sino que, bueno, que les pase lo que les tenga que pasar, y no solamente eso, sino que por efecto de demostración, si yo soy muy, muy fuerte en la represión en una comunidad, ya esa comunidad en adelante espero que se quede callada, que no es lo que está pasando, por cierto. Las personas, yo creo que en muchos casos es tanto lo que se pierde, ya queda tan poco por perder, que dicen, mira, tengo que salir a reclamar, no tengo la bombona de gas, ni el agua, ni la electricidad. Pero, digamos, ese carácter de deliberado para nosotros también ha sido importante. Y pensando en la región, Fernando... Ya no se puede decir que es un problema de malas políticas no intencionales, sino que hay un grado ya de voluntad de imponer eso. O de no actuar frente a eso, es decir, ¿sabes qué está pasando? Se está cayendo, y de todas maneras yo protejo mi espacio de poder, reprimo si me lo pueden poner en riesgo, y no tomo las medidas que podrían paliar, digamos, esos daños que además he creado como quien ha estado manejando el poder, ¿no? O sea que ni siquiera hay una intención de socorrer a los necesitados. No es lo que uno percibe en muchos espacios, Fernando. Esa negación de lo que ha estado pasando, empiezan a mostrarse algunas señales, quizás a partir de este año, con la entrada tímida en su momento, en febrero, del sistema de Naciones Unidas en la respuesta humanitaria, pero pensemos que estamos hablando de nuestros inicios y nuestras primeras señales de alarma fines de 2015, principios del 16, y es ahora principios del 19 cuando comenzó la respuesta de Naciones Unidas. Pero pensándonos como parte de la región, Fernando, qué distinta, por ejemplo, esa respuesta de Lenín Moreno, sí, de reunirse con los grupos indígenas,
qué digno además de los grupos indígenas decirle a Rafael Correa, usted no se aproveche de nuestra lucha. Nuestra lucha no tiene que ver con este regreso suyo que también nos hizo daño, pero vamos a un diálogo político de alto nivel para resolver los temas profundos que afectan a la población. Y el de Piñera, ahora también, digamos, con esta recapacitar, después de desafortunadamente, yo creo que de una manera... En vez de planificar bien las sí, acciones. Sí, y además la fue guarda, terrible sí. sacar el ejército, es decir, eso es totalmente cuestionable desde el punto de vista de derechos humanos, pero muestra Piñera también una voluntad entonces de dialogar, de reunirse con grupos y de rectificar. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con Evo Morales, que no parece estarla mostrando, pero sí estuvo bien que llamara a la OEA a que hiciera este estudio. Pero lo que quiero decir, a diferencia con nosotros, y lo vemos también con Ortega arriba ¿cómo se llama? En Nicaragua, es que no, la respuesta para unos reclamos absolutamente justos y legítimos de la población es represión, y represión muy dura, de nuevo, que busca callar voces, además por el ejemplo. Represión letal. Sí, exactamente. Tú mencionabas algo muy importante sobre, vinculado a la emergencia humanitaria compleja, que mencionaste varias palabras que yo creo que es bueno que fije la conceptualización, ¿no? Hablaste de migrante y hablaste de refugiado, pero también está el término desplazado y asilado. ¿Puedes hacer una precisión? Porque el público muchas veces se confunde y son términos técnicos bien interesantes, ¿no? Sí. Fíjate, sin nosotros ser tampoco las personas de la mayor experiencia en el tema, pero yo quisiera irme solo un paso más atrás, adelante, Fernando, porque una de las cosas que empezamos a ver también en emergencias humanitarias complejas, viendo otros ejemplos, es que hay 3 efectos inevitables de una emergencia humanitaria compleja, junto con otros, digamos, ¿no? Que también después los podemos nombrar, pero uno de ellos es la generalización del hambre. Claro. Y estos problemas de malnutrición, de desnutrición, ¿no? Que se van viendo y con un peso inmenso sobre la mujer y niños, ¿no? La segunda de las situaciones... ¿Muertes? Ajá. Y que llevan a eso también, digamos. Y estamos hablando de situaciones que deberían ser completamente evitables, pero esa es una, el hambre que se va generalizando y también lleva a la muerte, pero además se va combinando entonces con esa segunda consecuencia inevitable, que es la pérdida de capacidades de atención en salud. Se va desmoronando la infraestructura, ya no tienes insumos, implementos, reactivos para pruebas. Esto se va combinando, por supuesto, con un tema de servicios públicos, agua, electricidad. El personal de salud también empieza a fallar, como para formar parte de la tercera consecuencia inevitable, pero sigo en salud también, diciendo que una de las cosas que está escrita, además, no solo por Venezuela, es la aparición de situaciones epidémicas. Si no lo estamos viendo con la malaria, pasa con difteria, porque entonces pierdes capacidades para vacunación. Y la tercera, Fernando, que veíamos allí, entonces es, por supuesto, la migración forzosa. Hay desplazamiento interno, entrando en lo que tú planteabas. Por ejemplo, en este momento empiezan a registrarse y analizarse, y hay evidencias de ese desplazamiento interno, el que vive en Maracaibo que se viene a Caracas, o en Barquisimeto. Hemos tenido personas amigas que llegan y dicen, pero realmente ustedes no saben la burbuja en la que están viviendo. Sí. Creen que esto es un lujo. Sí, claro, es impresionante. Dice, bueno, si tuve que esperar 4 carros, 6 carros en una estación de gasolina, allá son días. Lo venía diciendo un compañero que es una persona con hemofilia que está en el Táchira, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras. Y después, entonces se produce, yo creo que es muy importante, como ACNUR lo ha definido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como una crisis de refugiados. Porque si uno ve antes de 2015... Ya los califica prácticamente, ¿no? Exactamente, sí, Fernando. Y mi impresión es que no ha querido catalogarse de esta forma como debería ser, porque eso tiene obligaciones también para los estados. Y costos. Exactamente. Y para todo el sistema, en realidad, de atención. Entonces, antes de 2015, tú podías decir que hay una gente que, bueno, empezaba a ver la cosa falla, está difícil y tal. Me voy a conseguir mejor vida, soy profesional. Había como la salida casi que por vuelos.
Pero cuando empieza esta situación tan grave, donde es que la gente tiene la supervivencia comprometida, esto fue muy bueno del informe de la alta comisionada cuando ella lo presenta en julio, hay una parte donde dice eso, ese salario mínimo compromete la supervivencia. Entonces ya no estás hablando de una persona que se va porque quiere, se va porque no puede hacer otra cosa, porque si no pierde la vida. Entonces por eso estamos hablando, ya no es una condición de migrante, sino ya es una persona que requiere protección internacional y entonces debería tener el estatus de persona refugiada. Si no es voluntario, está huyendo de una situación que escapa de su control, es un menesteroso. Así es. Está a la intemperie. Así es. E incluso te digo, estaba hablando hoy con un querido amigo que vive en el Nula. Él es una persona que ha sido, digamos, impresionante su trabajo en materia de VIH. Esa es su residencia y atiende a personas en la zona. Y él me decía hoy que sí, ellos están viendo mucho esto pendular, ¿no? Y es verdad que las personas se van del Nula a San Cristóbal, San Antonio, van a Cúcuta y compran y regresan. Eso es verdad, hay quienes pueden hacerlo. Pero se ha estimado que de cada salida de 30, 35 mil personas, 5 mil se quedan del otro lado porque es que sencillamente el regreso implica no poder sobrevivir. Sí. Entonces ahí la condición de migrante económico no debería utilizarse. Por eso nosotros hemos pensado que hay que no solamente dar ya esa condición de una crisis de refugiados, de personas refugiadas que necesitan protección internacional, sino que además tomada así, todos los países de la región y aquellos a los que estén llegando personas desde Venezuela, no necesariamente todas venezolanas, regresan personas que nacidas en Colombia, bueno, que tienen aquí sus documentos, pero están regresando a su país también después de muchas dificultades. Es decir, y que entonces en esas políticas comunes de atención, entonces tú puedes realmente dar la respuesta adecuada con auxilio del sistema internacional, claro, también de recursos económicos, porque efectivamente tiene un impacto importante en los sistemas de salud, educativo, igual de alimentación, ¿no? Y eso implica ya una acción que esté en marcha para calificarlos como refugiados y tener algún tipo de protección. Ya eso se está orquestando, porque eso requiere una respuesta coordinada, ¿no? Mira, ha habido esfuerzos, pero han sido contradictorios, Fernando. Por ejemplo, aquella primera reunión de Quito sobre este tema de la población venezolana hace, ¿qué? Yo creo que fue temprano este año, si no estoy equivocado. Ahora tengo fechas, o puede haber sido a finales del año pasado. Pero lo cierto es que después tú empiezas a ver cómo, a pesar de esas reuniones, Chile pone la visa creo que la llaman democrática. Después entonces Ecuador toma una medida propia y Lenín Moreno además con unas declaraciones públicas que fueron muy desafortunadas porque algunos venezolanos, pocos, estaban involucrados en algunos hechos delictivos. Después Perú tomó su propia medida. Aquí el que ha sido muy impresionante en su respuesta ha sido Colombia. Sí. Sin terminar de definir a las personas que llegan como refugiadas, pero la verdad es que la apertura, esta formalización del registro de los niños, sí, han sido respuestas muy loables. Sí, pero fíjate, tiene un problema que no es para las personas que vienen de Venezuela, Fernando. El sistema de salud pública de Colombia, por cierto, es uno, pensando en estas crisis de la región, que tendría que ser revisado. Es bien complejo. Y entonces, claro, cuando van llegando las personas de fuera, insertarse en ese sistema es difícil. Realmente necesitas estos que creo que llaman EPS, que son como empresas de seguros públicas privadas, sí, de seguridad muy complejo, sí. Y son como varios escalones para distintos alcances, cada prima, cada póliza. Así es. Ahora, es muy importante lo que menciona sobre el tema de América Latina, porque el tema del visado. Venezuela hasta hace muy pocos meses o muy pocos años, los venezolanos tenían entrada en cualquier país de América Latina y ahora está restringido, ¿no? Sí. Es un impacto realmente degradante para la venezolanidad. Lo es, Fernando. Incluso te digo, de nuevo contradictorio. Por ejemplo, Grupo de Lima
y la propia Panamá ha sido muy activa en lo que el espacio del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. De hecho, fueron una parte muy importante de impulsar la última resolución. Y resulta que Panamá ya tiene restringido el acceso desde hace tiempo. No solamente lo tienen, digamos, restringido con una visa, es que hay una cuestión de trato también, Fernando, porque Sí. si no se da un mensaje también desde quienes están, digamos, manejando gobierno, espacios de poder, sino hay que ponerles visa porque entonces, y esta población venezolana que está viniendo, Algo de xenofobia también, ¿no? claro, eso en el funcionariado se expresa. Sí. En estos días, Fernando, fueron 4 muchachitos jóvenes, iban a un programa de formación en béisbol en República Dominicana. No los dejaron pasar, tenían todos sus papeles para sus entrenamientos. Son unos chamos espectaculares, conozco muy bien a uno de ellos. Y los devolvieron. Por ser venezolano. Sí, porque lo demás estaba todo en orden, Fernando. Entonces, y además después de someterlos a muy mal trato. Sí. Entonces, ciertamente esa respuesta regional, no puede haber contradicción entre lo que se supone es un apoyo político, digamos, a una salida para encontrar un proceso democrático en Venezuela, con un maltrato a las consecuencias de este sistema que se supone que, por ejemplo, países como los del Grupo de Lima están combatiendo. Sí. Es decir, no es coherente una No cosa es con coherente. la otra. Bueno, hay que luchar muchísimo para convencer y también la sociedad civil tiene que comunicarse. Así es. Hubo recientemente una experiencia en Bogotá. Sí, Enlaza. exactamente. Enlaza Venezuela, así es. Tú estuviste allí, Nosotros no fuimos, fue gente tuya, ¿no? pero sí, y además, Fernando, una cosa muy interesante que ocurrió es que fueron, Yo entré coleado, yo estaba en otra cosa y me coleé. pero qué bueno que estuviste. Pero ahí, Fernando. genial, Qué estuvo bueno, genial, una gran qué iniciativa. bueno. Además, viste que creo que la totalidad de las organizaciones invitadas no eran como las nuestras, que son, digamos, reconocidas porque tenemos muchos años de trabajo, más bien organizaciones como más jóvenes Sí. o menos públicas Sí. en su trabajo, pero es muy bueno porque todo eso las fortalece. De Ese fue verdad, el propósito. Una gran experiencia conocer eso, y cuando dije que fui coleado es mentira, en realidad me invitaron, Qué bueno. pero no estuve en la lista inicial. Ok. Pero como estaba ahí, la gente dijo, no, tú tienes que ir a eso. Qué bueno. Y fui y constaté eso que tú acabas de decir, muchos grupos nuevos, Ujú. con actividades diversas, interesantísimas. Más fue una experiencia muy bonita contactar a la sociedad civil colombiana, que está también Ujú. muy atenta y sensibilizada. Sí. Bueno, vamos al siguiente segmento. Al regresar vamos a hablar un poquito también del Consejo de Derechos Humanos, ¿te parece? Magnífico. Sí. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.